Hola, bienvenido al canal del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC. Nuestro objetivo es y seguirá siendo proveer herramientas a los cristianos para la defensa de la fe. Hoy voy a continuar con la epístola a los Gálatas en el capítulo 3, versículos del 1 al 14. ¿Cómo puede un cristiano tener una relación genuina con Dios? ¿Será la fe suficiente? ¿O será necesario que le agreguemos buenas obras más guardar la ley? ¿Será este el camino el que nos lleva a una relación genuina con Dios? En este pasaje, Pablo continúa su apasionada defensa del Evangelio de la Gracia, confrontando a los Gálatas encaminados ya hacia el legalismo. Este pasaje marca un giro hacia un argumento teológico profundo, donde Pablo apela a la experiencia espiritual del creyente, a la Escritura y a la obra redentora de Cristo. En cuanto a la experiencia espiritual de los creyentes, aquí debemos mencionar Espíritu Santo más milagros. Así lo afirma en Gálatas 3:5 en la traducción en lenguaje actual. Dios no les ha dado el Espíritu, ni ha hecho milagros entre ustedes, solo porque ustedes obedecen la ley. Aquí el apóstol contrasta la fe en Cristo con la observancia de la ley, destacando cómo la crucifixión de Jesús libera a la humanidad de la maldición legal y extiende la promesa abrahámica a todos los pueblos. Los invito a meditar en este texto, no solo como una lección histórica, sino como un espejo para nuestra propia fe. ¿Dónde depositamos nuestra confianza? ¿En nuestras obras humanas? ¿En la ley? ¿O simplemente en la gracia divina? Primer punto, la confrontación inicial, el error de los Gálatas y el testimonio del Espíritu. Versículos del 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En este versículo inicial, Pablo inicia con una amonestación directa. Oh Gálatas insensatos. Este calificativo no denota una deficiencia intelectual o mental, más bien una pérdida del juicio espiritual, es decir, actuar sin el discernimiento que debiera guiar a quienes han considerado el Evangelio. Los Gálatas han olvidado rápida y asombrosamente la obra de Cristo crucificado, una imagen que les fue presentada de manera vívida y pública, permitiendo que el legalismo eclipse ahora esa revelación establecida. En la segunda parte del versículo 1, ¿quién los ha fascinado a ustedes? Pablo recurre a una metáfora sugerente. Es como si los Gálatas hubieran sido hechizados, cautivados por alguna influencia espiritual adversa. No afirma que estén poseídos o dominados por tal poder. Más bien señala que su conducta inexplicable da esa impresión, como si una fuerza externa hubiera nublado
su entendimiento. En los versículos del 2 al 3. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta pregunta es básicamente retórica. La obra del Espíritu en los creyentes no es fruto de la obediencia a la ley, es obediencia a la fe. Doctrinalmente, Pablo aquí enfatiza la justificación por fe, no por obras. La verdad del Evangelio es confirmada por una experiencia espiritual legítima a través del Espíritu Santo, el cual se recibe mediante la fe. En el versículo 3 debemos hacer una distinción entre el Espíritu y la carne. El versículo 3 inicia con otra pregunta interesante. ¿Tan insensatos son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Muy bien, esta distinción entre el Espíritu y la carne, vuelvo y repito, es donde esta última carne significa de origen o mediante un poder meramente humano. Es decir, es lo opuesto, es lo contrario a la dependencia del Espíritu. Versículos 4 y 5. ¿Han padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano, aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Nueva traducción viviente. El versículo 4 no se refiere a algún tipo de persecución o a la carga del cumplimiento de la ley. De acuerdo con el diccionario Helps Word Studies, esta palabra padecido significa propiamente sentir una intensa emoción, especialmente el sufrimiento, afectado al experimentar alguna emoción profunda y penetrante, literalmente sensible, es decir, una experiencia sensorial, la sensación de la mente, la emoción, la pasión. En cuanto al versículo 5, Pablo les recuerda acerca de sus experiencias en el Espíritu y los milagros que acompañaron la predicación del Evangelio. Estas manifestaciones no se dieron por esfuerzos humanos, no. La fe inicia y sostiene la vida cristiana, no las obras ni los esfuerzos humanos. En nuestra dimensión devocional, particularmente en estos versículos, es importante señalar que esta confrontación a los Gálatas abre un espacio profundo de autoexamen espiritual y de gracia restauradora. Jesús fue crucificado públicamente. El apóstol les presentó a los Gálatas un cuadro tan claro sobre la crucifixión que es como si ellos la hubieran visto con sus ojos. ¿Será que esa es la manera como a ti también te han presentado la crucifixión? Como si realmente hubieras estado ahí, en ese lugar. Estamos presentando de esta forma tan vívida al Cristo crucificado. ¿Qué hay de nosotros? ¿Hemos visto así, hijos de Dios, la muerte del Hijo? Cristo debe ser el centro visible de la predicación del Evangelio. Meditemos. ¿No es triste ver cuántas veces, incluso hoy, olvidamos la cruz y buscamos seguridad en ritos, normas o logros religiosos? Que no se nos olvide, la cruz sigue siendo el espejo que revela nuestra verdadera condición. Segundo punto, Abraham, nuestro padre espiritual y modelo de la fe. Versículos del 6 al 9.
Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Voy a volver a repetir esta primera parte, porque aquí no hay nada de obras humanas. Aquí ni siquiera se presenta el sacrificio que iba a presentar Abraham al Señor. Aquí el autor de Gálatas, el apóstol Pablo, conocía muy bien la ley, conocía muy bien la historia del pueblo de Israel desde sus inicios con Abraham. Y dice el apóstol, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por tanto, sepan que los que son de fe, nosotros, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, nosotros, por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham. Interesante, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Vamos a analizar el versículo 6 y también el 7. No los voy a volver a repetir porque ya fui enfático en el inicio del segundo punto. Pero le pregunto, ¿le ha creído usted a Dios? ¿Tiene fe solamente en el Hijo? Si es así, a usted se le ha imputado la justicia del Hijo Jesucristo y es salvo. Sí, salvo. Así de simple. ¿Cree usted como Abraham? ¿O cree que no es suficiente con haber creído solamente? Si usted cree que necesita algo más, recapacite y pídale a Dios que le ayude a creer, porque hasta este momento usted no ha sido salvo. Vamos a leer Génesis 15:6, porque el apóstol Pablo de alguna manera menciona esta porción de la Escritura cuando afirma el escritor de Génesis, y Abraham solamente, no Abraham, creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. ¿Qué tan difícil es la salvación? Es sencilla. Créale al Señor para que el Señor lo considere justo debido a su fe. Una vez más, si usted como Abraham le creyó al Señor, usted es hijo de Abraham por la fe, no por algún tipo de ascendencia física o descendencia física. No. Los verdaderos descendientes de Abraham no somos según la carne, somos según la fe. Mateo 3:9, así lo dice en la traducción en lenguaje actual. No piensen que se salvarán solo por ser descendientes de Abraham. Si Dios así lo quiere, hasta a estas piedras las puede convertir en familiares de Abraham. ¿Cuál, qué o quién es la verdadera libertad? Vamos a leer este pasaje porque he aprendido a través de los años que los estudiantes o las personas que nos ven o nos escuchan no les gusta tomar una Biblia y leer para ver si estas cosas que les estamos enseñando son verdaderas. Eso es apenas lógico. Dice Juan en el capítulo 8, versículos 31 al 38. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron:
somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? ¿Notan ustedes la arrogancia de estos judíos? Es muy similar a la de estos judíos que no son ni siquiera descendientes de judíos, estos judaizantes que dicen ser descendientes de Abraham. Pero es interesante. Entonces Jesús les respondió a estos judíos: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, no lo niega el Señor. Pero continúa el pasaje: y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Yo hablo lo que he visto con mi Padre. Ustedes entonces hacen también lo que oyeron de su Padre. Vamos a analizar un poquito este contexto. Para poder comprender la frase, ustedes entonces también hacen lo que oyeron de su Padre, vamos a leer los siguientes versículos para comprender el contexto. Versículos 39 al 42. Ellos le contestaron: Abraham es nuestro Padre. Jesús les dijo: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora me quieren matar, a mí que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un Padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Versículos 43 al 45. ¿Por qué no entienden lo que digo? Porque no pueden oír mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creen. Interesante este pasaje de Juan 8. No lo voy a analizar a profundidad, pero sí sería bueno que ustedes investigaran y conocieran un poco más el contexto de esta situación que se había presentado entre Jesús, el Señor, y los judíos. Así que no se sienta bien si usted es un descendiente de Abraham en lo físico, porque si usted no cree al que fue enviado, usted simplemente está condenado. Pero si usted ha creído en aquel que fue enviado por el Padre, es decir, el Hijo encarnado en la persona de Jesús, entonces, y solo por creer en Él, solo por creer en Él, usted es salvo. La salvación no necesita más. Vamos a analizar los versículos 8 y 9 de Gálatas 3. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Desde la eternidad, y esto es importante entenderlo, el plan de Dios era justificar a los gentiles por la fe. Repito, desde la eternidad. El plan de salvación a los gentiles no fue presentado simplemente porque Jesús fue rechazado por los suyos. No, este plan ya estaba en el corazón de Dios. Dios no improvisa nada. Esta justificación siempre fue el plan divino. No fue una
innovación del nuevo pacto, no fue un añadido del nuevo pacto. Ya estaba en el corazón de Dios y en el pacto abrahámico. La bendición prometida a Abraham se extiende a los gentiles por la fe, no por unirse a la ley mosaica. La palabra previendo del griego, y nuevamente utilizo el Helps Word Studies, es simplemente o propiamente ver de antemano, con anticipación. Generalmente se refiere a la revelación del Señor, la cual permite que alguien vea algo futuro. Pregunto, ¿vivimos como hijos de la promesa o como siervos de la ley? Punto 3. Cristo, la maldición que trae bendición. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Sin embargo, la ley no se basa en la fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Vamos a analizar estos versículos. En el versículo 10 la palabra maldición indica la maldición de la pena que resulta cuando Dios maldice, condena algo. Es prácticamente la separación de la bendición de Dios. La ley demanda una perfección total y revela al mismo tiempo nuestra incapacidad de cumplirla. Es tan perfecta la ley que cualquier judío que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, estaría bajo maldición. Pablo es bastante claro en el versículo 11 cuando afirma que ninguna persona será justificada por la ley, declarando definitivamente y de forma afirmativa que esto es evidente, es decir, fuera de toda discusión. Y termina siendo un contraste único: el justo vivirá por la fe. La ley no está basada en la fe, es contraria a esta. ¿Podrá alguien cumplir toda la ley sin que falle en ningún punto? Imposible, así lo afirma la Escritura. Jacobo capítulo 2 versículo 10 o Santiago: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que las desobedece todas. Nueva traducción viviente. ¿Cómo vives entonces el Evangelio? ¿Por la fe o por la ley? Versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Nueva Biblia de las Américas. En palabras sencillas de estos versículos que hemos vuelto otra vez a mencionar, cuando Jesús pagó el precio por nosotros, fuimos redimidos. Nos rescató de nuestra esclavitud en la que vivíamos por causa del pecado. Esto implica comprar en el mercado de esclavos.
Sí, básicamente, fundamentalmente, indubitablemente fuimos comprados en el mercado de los esclavos. Esto nos muestra un matiz comercial y liberador que enfatiza el costo sacrificial. Esto culmina en el versículo 14. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Nueva traducción viviente. Vamos a aclarar un poquito el concepto de la ley. La ley, al exigir obediencia perfecta, pone al transgresor bajo maldición. Deuteronomio 27:26. Pero Cristo, al ser colgado en un madero, Deuteronomio 21:23, asume esa maldición en nuestro lugar. Así, la cruz no es derrota, la cruz es victoria, porque transforma la maldición en gracia. Dios en la cruz no solo nos perdonó sin merecerlo, solo su Hijo Jesucristo asumió nuestra maldición sin ser maldito. Al haber sido obediente hasta la muerte, cumplió la ley y les da libertad a todos los que en Él creen. ¿Es usted libre realmente del pecado, de la muerte, de los ritos, del hacer y del querer hacer, por encima del sacrificio perfecto y completo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Vamos a concluir esta parte de Gálatas. Hemos aprendido que doctrinalmente la justificación es por fe en Cristo y es para todo aquel que cree, sin importar su origen étnico. Claramente la fe es superior sobre la ley. Jesús, el Hijo de Dios, es presentado como el cumplimiento de la promesa abrahámica. Nos es claro ahora que el cuerpo de Cristo no se define por etnia, ritos o leyes. Es por la fe en Cristo y es lo que nos permite recibir el Espíritu Santo. Meditemos. ¿En qué áreas de mi vida estoy intentando ganarme la bendición de Dios? Si empecé en el Espíritu, ¿terminaré en la carne? ¿Cómo puedo, como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, ser testigo de que en Cristo no hay judío ni gentil, sino una sola familia bendecida? ¿Dejo que la cruz siga fascinándome más que cualquier sistema religioso? Bueno, ahí les dejo esas preguntas para que meditemos. Dios los bendiga.